La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Nicolás Maduro ha ganado las elecciones en Venezuela según la autoridad electoral que controla el chavismo. Hola, buenos días. Eran poco más de las 6 y 12 minutos de la mañana aquí en España cuando esa autoridad electoral venezolana anunciaba de esta manera los resultados de las elecciones presidenciales. Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. 51% frente al 44% de los votos. Maduro ha ganado esas elecciones en Venezuela según el Comité Nacional Electoral con el 80% del voto escrutado. El chavismo ya daba por hecho que este iba a ser el resultado, al menos su victoria, incluso antes de que terminase el recuento y desde el Palacio Presidencial. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. En fascismo, en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez no pasará, ni hoy ni nunca. Así es como ha celebrado su victoria Maduro, mientras en la sede de la oposición, María Corina Machado ha dicho que ellos no reconocen este resultado electoral. Que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Nosotros sabemos que esta gente es capaz de cualquier cosa, pero es que esto va más allá de cualquier cosa. O sea, esto no es un fraude más. En Caracas sigue la enviada especial de la cadena SER, que es Berta Reventós. Berta, buenos días de nuevo. Hola, Sastre, buenos días. Vamos a empezar por estas reacciones de la oposición, que es lo más inmediato, lo que se acaba de producir. María Corina Machado, según escuchábamos, dice que Edmundo González es para ellos el presidente electo de Venezuela y confía además en que la comunidad internacional acabe apoyando su candidatura. Así es, la oposición antichavista no reconoce los resultados oficiales que ha dado el Consejo Nacional Electoral. María Corina Machado ha dicho que solo con la información recabada por los testigos de mesa, la victoria es claramente para ellos y no para Maduro. La líder opositora ha presentado a Edmundo González como el futuro presidente de Venezuela y ha dicho que confía en que las Fuerzas Armadas harán respetar la verdad, que ellos no pararán hasta que la verdad se respete y que cuentan también con el apoyo de la comunidad internacional, ya que el mundo está mirando a Venezuela. Nicolás Maduro, mientras se ha comprometido a garantizar la paz, decía, pero ha sido llamativa, Berta, que la manera en que ha reconocido que han llegado a hackear, ha dicho el Comité Electoral. Precisamente, la oposición denuncia irregularidades, poca transparencia desde que empezó el escrutinio y el propio Maduro ha hablado de este hackeo, pero no ha querido dar más detalles. Así es, ha sido una noche tensa hasta que se han dado a conocer los resultados. Primero, la oposición ha denunciado irregularidades en el acceso de sus testigos a las actas electorales, que es donde se contabilizan los votos de cada colegio electoral. Y después la tensión ha ido en aumento cuando el Consejo Nacional Electoral directamente ha paralizado el escrutinio. Ahí es donde Maduro ha dicho que se había hackeado durante toda la noche. No hemos sabido nada, no teníamos datos, solo sabíamos que la oposición estaba alegando un fraude y que el gobierno no ha dado una respuesta oficial a esas denuncias hasta que simplemente ha dado a conocer esos resultados del 51% para Maduro versus el 44% para González. Esa es la cifra, sí, 51 contra 44. Ayer la jornada electoral transcurrió sin grandes incidentes. Sin embargo, a lo largo de la madrugada sí hemos visto enfrentamientos en los colegios electorales entre chavistas, entre opositores. Ahora que se han comunicado los resultados, que la ciudadanía ya lo sabe, son poco más de las 2 de la madrugada allí donde estás en Caracas. ¿Qué ambiente ves en las calles? ¿Qué respuesta se ha dado, Berta? Pues antes de conocerse los resultados oficiales, centenares de partidarios del chavismo han salido a las calles a celebrar una victoria que todavía no se conocía como tal. Siguen celebrando. Eso ha hecho en su momento que en la sede de la oposición la tensión fuese en aumento y la desconfianza hacia lo que aseguran que ya han visto demasiadas veces hacía cambiar las caras de la gente. Ahora mismo los partidarios del chavismo están celebrando frente al Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo en el centro de Caracas. La imagen ahora mismo en la capital venezolana. Vuelvo contigo a las 8:30, Berta, gracias.
Perfecto, gracias. La realidad es que están pendientes miles de venezolanos en todo el mundo, también en las cancillerías internacionales, de donde van llegando ya las primeras reacciones, sobre todo, Bayo, en América Latina. Sí, la reelección de Maduro está provocando reacciones en toda la región. El más beligerante ha sido el argentino Javier Milei, que califica al mandatario venezolano como un dictador con mayúsculas. Así no, tuitea el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, mientras que el chileno Gabriel Boric asegura que los resultados son difíciles de creer. Más entusiastas se han mostrado los dirigentes de países aliados de Venezuela como Honduras y Nicaragua, así como el presidente boliviano Luis Arce, que habla de un festival democrático. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, por su parte, habla de un triunfo de la dignidad y del valor del pueblo de Venezuela. Estas son las reacciones, por tanto, en los países que son vecinos o que están en la misma región. Sin embargo, hay también reacciones más allá de eso, especialmente, Bayo, las de Estados Unidos. Sí, la de Estados Unidos, que ha expresado el jefe de su diplomacia, Anthony Blinken. We have serious concerns that the result announced asegurando que Washington tiene serias preocupaciones por los resultados anunciados y que la comunidad internacional observa de cerca y va a responder en consecuencia a este resultado en Venezuela. De momento hay silencio en las cancillerías de países aliados de Venezuela como Rusia, China o Irán. También hay silencio de momento en las cuentas oficiales de los dirigentes europeos. Silencio que contrasta con esas primeras valoraciones que hemos podido escuchar en un no breve discurso, una primera intervención de Nicolás Maduro. Todas las redes sociales en contra y campañas diarias para favorecer a los demonios y a las demonias. Pero más pudo el pueblo de Cristo ante las campañas de demonios y demonias. Y hemos escuchado también en la sede del partido de la oposición no solo a María Corina Machado, sino también al candidato de los opositores al chavismo, que es Edmundo González. Que hay un refrán popular que dice que la mentira tiene patas cortas. Volveremos para empezar el abierto a Caracas, saludaremos a nuestra enviada especial y pediremos una primera impresión del gobierno para saber si el gobierno de España reconoce o no los resultados que poco después de las 6 de la mañana ha anunciado el Comité Electoral desde Caracas. Por lo demás, estos días para empezar nos va a tocar hacer dos pronósticos. Uno será el del tiempo, como cada mañana, pero antes el de las medallas que puedan caer en los Juegos Olímpicos de París. Esta es la agenda para la tercera jornada de hoy, Duro. Como pronóstico va a ser muy difícil. La agenda que tiene una cita clave hoy en París, que es la participación de Rafa Nadal en la segunda ronda del individual ante Djokovic, es sin duda la cita mundial. En Roland Garros, este lunes en los Juegos Olímpicos de París veremos las sensaciones del Balear. Lo contamos desde las 2 en Carrusel. También juega Alcaraz en el día de hoy, esta tarde, ante Grispor. Y además dos opciones importantes de medalla para sumar: la segunda de la delegación con David Valero en mountain bike y por la noche con Hugo González en espalda. Todos los participantes en esta prueba tienen su marca en un solo segundo. Puede pasar cualquier cosa. Y este lunes arrancan pruebas clásicas con el debut de tiro olímpico a las 9:30, vóley playa media hora después, esgrima al mediodía, piragüismo con Miguel Travé y los equipos waterpolo femenino ante Estados Unidos a las 3:30 y los chicos del balonmano a las 4 ante Suecia. Y del tiempo la noticia está en que entra una dana que va a dejar tormentas y que puede dejarnos, Adrián, más calor todavía. Sí, son los dos factores que nos deja hoy el tiempo. Por un lado, esa dana que está dejando a esta hora ya precipitaciones en puntos del sur del país. Atención sobre todo esta tarde a las tormentas en el noroeste, especialmente en el interior de Asturias, de Cantabria, también de Galicia, en el noroeste de Castilla y León. Alguno de estos chaparrones puede ser intenso, una dana que deja muchas nubes, mucha calima también a lo largo del día de hoy en gran parte del país y más calor, sobre todo en el extremo norte, aunque en total son 35 las provincias que tienen avisos activados. Atención, especialmente Pamplona, por ejemplo, 40 grados en el Valle del Ebro. La semana va a ser muy cálida por allí. De momento, al margen de esta situación, Canarias, por allí cielos prácticamente despejados y temperaturas mucho más suaves que en el resto del país. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Son y 10, el gran asunto político nacional va a ser Cataluña, porque esta es la semana que Esquerra se ha puesto como límite para llegar a un acuerdo con el PSC por la investidura de Salvador Illa. Estamos a unos días, si no son horas, para que se produzcan, por tanto, movimientos relevantes. Pero es también la semana en que el juez Peinado va a interrogar al empresario Barrabés y al rector de la Complutense por el caso Begoña Gómez. Eso lo va a hacer hoy. Mañana es cuando irá a la Moncloa a tomar declaración a Pedro Sánchez, y sobre eso tenemos una novedad hasta ahora. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque la Fiscalía, Pedro, va a volver a recurrir esa decisión del instructor para pedir que anule el interrogatorio del presidente, que el juez además quiere grabar mañana en vídeo.
Es un nuevo recurso del fiscal que conoceremos hoy después de que el juez sustituto, Peinado estuvo de permiso la semana pasada, rechazara el escrito de Pedro Sánchez en el que recordaba que la ley le permite declarar por escrito. Según ha sabido la SER, el Ministerio Público insiste en anular la citación del presidente porque es inútil, no es pertinente y tampoco necesaria. Reprocha al juez Peinado que aún no haya tramitado los recursos interpuestos e insiste en que en cualquier caso la ley es clara y Sánchez puede declarar por escrito. El juez tiene previsto que policía y servicios informáticos de la Comunidad de Madrid instalen hoy en Moncloa los dispositivos necesarios que permitan grabar ese interrogatorio. Eso será mañana. Este lunes declaran como investigados el profesor del máster que dirige Begoña Gómez, Carlos Barrabés, y el rector de la Universidad Complutense, donde lo imparte Joaquín Goyache. Pedro, gracias. Un abrazo. Mañana pues va a ser el interrogatorio y hoy va a haber nuevo escrito de la Fiscalía. Y todo esto ante los días, quizá las horas decisivas, para que si todo va según lo previsto, el PSC y Esquerra anuncien que se han puesto de acuerdo para que Illa pueda ser investido. Eso significaría que se han puesto de acuerdo en la gestión de los impuestos y lo que Esquerra llama en tener la llave de la caja. A partir de ahí, pues ya no habrá más certezas, con Puigdemont amagando con volver para impedir la investidura y con el acuerdo pendiente de que consiga el aval de la militancia republicana. No se sabe qué pasará con Puigdemont, no se sabe qué votará la militancia y en este momento ni siquiera se sabe si va a haber acuerdo o no, aunque por lo menos lo parece. Barcelona, Laura Pons, buen día. Hola, buen día. Sí, son las piezas de un rompecabezas complicado con muchas piezas que deben encajar. Primero, preacuerdo entre Esquerra y el PSC que podría llegar hoy mismo. De hecho, a diferencia de cada lunes, de momento no hay convocada la rueda de prensa posterior a la ejecutiva. Preacuerdo que será solo eso, un preacuerdo porque no está nada claro que las bases compren el pacto. La cosa está repartida. En Girona y Lleida están en contra de investir a un candidato del PSC. En Tarragona la militancia se debate entre el sí y el no y la clave de la votación la podría tener el área metropolitana, que es, por cierto, donde hay también exvotante del PSC. A partir de aquí, si las bases avalan el acuerdo, se fijará un pleno de investidura seguramente la semana que viene, pleno que Puigdemont intentará boicotear con su vuelta. Fuentes de Junts aseguran que esta vez sí que volverá y que lo hará cueste lo que cueste también la prisión. Con este movimiento, Puigdemont hace un pulso a Esquerra y el PSOE. Los republicanos aseguran que se trata de un reto táctico que sabrían afrontar. Puede, por tanto, que sea hoy cuando llegue ese acuerdo de investidura entre las direcciones, pero como muy bien nos cuenta ahora Laura, ya veremos qué vota la militancia de Esquerra, que está dividida y además desconfía de su propia dirección. Laura, gracias. A vosotros. Pues así están apuntados los dos ejes que van a marcar la semana política en nuestro país, esa declaración judicial de Pedro Sánchez de mañana y lo que pueda pasar en Cataluña. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. El caso es que el gobierno está enfocado en que prospere ese acuerdo en Cataluña y que le sirva de hecho para cerrar su curso político. Sí, el gobierno no contaba con que el cierre del curso estuviese marcado por la derrota parlamentaria de la semana pasada ni por la declaración como testigo del presidente mañana, así que en la Moncloa confían en que el pacto con Esquerra en Cataluña les ayude a dar un giro a ese relato. En el Ejecutivo trabajan con la idea de poder avanzar en la investidura de Salvador Illa antes de que los republicanos reúnan a la cúpula de su partido. Las fuentes socialistas consultadas por la SER se muestran confiadas en que el diálogo dé frutos, aunque están a la espera del sí definitivo de los de Marta Rovira. Con ellos se han abordado la posibilidad de ceder a la Generalitat alguno de los grandes impuestos. El preacuerdo serviría para contrarrestar la estrategia de la oposición que pasa esta semana por desgastar al Ejecutivo con la declaración del presidente. En la Moncloa admiten que no hay margen para evitar ni esa declaración ni la grabación en vídeo de esa testifical. El gobierno no revela cuál será la estrategia procesal del presidente del gobierno de cara a esa declaración de mañana. Guille, gracias. Y hoy también va a ser noticia lo que pase en Israel, Gillian. Pendientes de la respuesta de Israel a la milicia chií Hezbollah, a la que acusa del ataque que dejó varios niños y adolescentes muertos en los altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel. Netanyahu, el primer ministro, ha adelantado su regreso de Estados Unidos, donde fue de viaje oficial, para recibir el apoyo de su principal aliado. Jerusalén, María Rodríguez Abalde. Buenos días. En el Gabinete de Seguridad, tras el regreso urgente de Netanyahu desde Estados Unidos, los ministros le han dado luz verde para que responda contra Hezbollah en la forma y tiempo que considere oportuno. Tras la muerte de 12 jóvenes en una de las comunidades drusas del norte, todo el gobierno israelí dice basta por haberse cruzado todas las líneas rojas y, según el titular de Exteriores, la respuesta debe ser desproporcionada. Netanyahu, ya antes de aterrizar en Israel, declaró que el precio será alto y los ataques durante la madrugada del domingo en 7 regiones diferentes del Líbano parecen ser solo el aperitivo.
La comunidad internacional llama a la calma para que no se produzca una escalada del conflicto en la región. Incluso el ministro de Exteriores libanés apunta ahora que están dispuestos a retirarse más allá del río Litani si Israel detiene la ofensiva, cosa que no parece que sea ya posible. Estados Unidos le pide al gobierno del Líbano que frene a la milicia chií, que además sigue sin reconocer el ataque, pero el ejército israelí asegura que fue un misil de fabricación iraní con 50 kilos de explosivos el responsable de ese impacto sobre un campo de fútbol. En Rusia, Putin endurece el tono con Occidente, amenaza a Estados Unidos con volver a vivir una guerra fría, un episodio parecido a la guerra de los misiles de Cuba, si es que permite que se desplieguen misiles de largo alcance en Alemania. Esta situación recuerda los acontecimientos de la Guerra Fría, asociados al despliegue de misiles americanos de medio alcance Pershing en Europa. Si Estados Unidos pone en práctica estos planes, nos consideraremos libres del despliegue de sistemas de ataque de medio y corto alcance, incluyendo el aumento de las capacidades de las fuerzas costeras de nuestra Armada. En lo económico, el Comité Europeo de Derechos Sociales obliga a reabrir el debate sobre el despido improcedente en España. La institución ha resuelto que nuestro país incumple la Carta Social Europea por una denuncia que presentó UGT. Estefanía Salvatierra. Por 13 votos contra 1, el comité considera que se ha violado el artículo 24 de la Carta Social Europea, que defiende el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada. El comité considera que los límites fijados en la legislación española, 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, no son lo suficientemente elevados para reparar el daño sufrido por la víctima en todos los casos y disuadir al empleador. En sus alegaciones, el Gobierno afirma que establecer unos límites máximos de remuneración proporcionan una mayor seguridad jurídica a ambas partes, algo que el comité no interpreta así, sino todo lo contrario, podría fomentar, dice, en algunas situaciones despidos improcedentes. El sindicato UGT ha sido quien ha denunciado esta situación y va a pelear, dice, para que se tengan en cuenta los condicionantes personales del trabajador: edad, sexo, situación familiar, si tiene o no personas a su cargo. Ya hay 3 sentencias que se han acogido a esta resolución para beneficiar a las víctimas de este tipo de despido. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.